no ha dejado de sonar el sonido de las armas, ni las explosiones de los misiles, ni un segundo en todo el planeta, en este siglo y en el anterior, y también en estas manifestaciones que tenemos como seres humanos en diferentes lugares del globo y en diferentes guerras. Así que nos invita a reflexionar también por qué hay guerras de primera, por qué hay guerras de segunda y por qué hay guerras de tercera. ¿Por qué hay refugiados de primera, por qué hay refugiados de segunda y por qué hay refugiados de tercera? Mientras en este momento, con, solamente para dar un ejemplo y finalizar, millones de niños en Yemen se están muriendo desde hace años en una guerra proxy entre Irán y Arabia Saudita y parece que a nadie le importa. O en África, o en muchos otros lugares del planeta. Entonces, si a algunos les resultó barato comprarse un billete de avión para llegar a Polonia y pasar las fronteras a Ucrania, porque les parecía económico y fácil para cubrir, los invito a ir a otros conflictos para ver si saben contar la historia y no deformar la realidad. Los invito a que reflexionemos juntos sobre lo que está sucediendo y que si este conflicto podría haberse evitado, también reflexionar sobre por qué no se está evitando que esto continúe, quiénes son los beneficiarios de este conflicto, quiénes son los que se perjudican y que siempre hay que apostar, más allá que es una característica de la humanidad, porque durante el siglo XX, durante el siglo XXI, mientras ahora estamos focalizados en este conflicto, porque sucede en Europa, además, mientras están sucediendo masacres en todo el globo. Seguimos con Karen Maró, eximia corresponsal de guerra con más de 20 años de experiencia cubriendo zonas de conflicto como Irak, Siria, ahora en los territorios, en el terreno, en Rusia, en Ucrania, en los países limítrofes. Queríamos preguntarte, Karen, ¿vos cómo ves esto que muchos medios dicen y que replican las amenazas de Rusia con una tercera guerra mundial, también que China dice que no quiere lanzó una advertencia que no quiere una tercera guerra mundial y que fue fulminante en sus declaraciones, y pidió un acuerdo entre las partes, así como también lo pidió Naciones Unidas. ¿Vos cómo ves esta probabilidad, esta posibilidad, teniendo en cuenta que Rusia posee el mayor stock de cabezas nucleares? Rusia posee cabezas nucleares y la OTAN también, entonces no estaríamos hablando de una potencia que tiene, que tiene cabezas nucleares, estamos hablando de Rusia más miembros de la OTAN. Sí, por Entonces supuesto. aquí, claro, la complejidad tiene que ver, que lo hablamos hace unos instantes, con el conflicto, cómo comenzó una guerra convencional, supuestamente una guerra convencional, nunca había sido testigo de una guerra convencional, muy bien delimitada, con estados beligerantes, frentes, retaguardias, bueno, claro, muy claro. No voy a hablar del tema porque de eso hablan los expertos y mis maestros. Una guerra híbrida en su máxima expresión, combate urbano, guerra de guerrillas, y algo que para mí es nuevo, o sea, es nuevo lo inicial, lo que dije de la guerra convencional, nunca fui testigo de una guerra convencional, y tampoco de un conflicto donde hubiera algo que se denomina la latencia o el umbral nuclear. Entonces, para mí, todo esto es nuevo, y al ser nuevo implica que me sumerja mucho más
en el estudio, que sea mucho más responsable, que sea mucho más seria y que sea mucho más ética. Porque claramente las zonas y las regiones que yo cubro no tenían estas características. Eh, por lo tanto, me parece también interesante en función de eso. Ahora, a ver, la pregunta es, ¿se puede utilizar? Yo no creo que se llegue, más allá de tener esta característica propia, reitero, del umbral nuclear, por supuesto que no crees. Puedo deducir que se pueden utilizar algunas armas tácticas, pero no creo porque va a haber muchos, espero que haya muchos mediadores. Sí, se habló mucho de la tercera guerra nuclear. Esto surgió hace más de una semana porque lo comentó una periodista rusa en la televisión y después, bueno, en varias oportunidades Lavrov y otros funcionarios del gobierno ruso lo han dicho, pero bueno, obviamente tiene otras intenciones, yo creo que eso no va a suceder. Pero reitero, para mí es nueva ambas características en la cobertura de un conflicto. Y quiero regresar a noviembre de 2021 para hablar de la responsabilidad social de la información, Alejandra. Cuando en noviembre de 2021, mientras estaba estudiando uno de mis posgrados, en España, un especialista que vivió 8 años en Rusia, yo estaba ya preparando mi viaje hacia Afganistán, que son mis centros de atención y de cobertura, y yo lamento mucho que se haya perdido la mirada hacia lo que está sucediendo en muchos otros lugares. Es como si hubiera conflictos de primera, de segunda y tercera, y refugiados de primera, de segunda y de tercera, todos unos temas muy interesantes para analizar. Cuando con su experiencia me avisa que algo se está gestando entre Rusia y Ucrania y también en los Balcanes, no hay que perder la visión de lo que puede llegar a estar gestándose en los Balcanes. Y me propone hacer la cobertura, inmediatamente comienzo a estudiar absolutamente todos los aspectos que tienen que ver con la región y con el país, que para mí son nuevos o eran nuevos en ese momento. Cuando me refiero a esto, o sea, absolutamente todos los aspectos, comencé a estudiar todos los días. Cuando me refiero a esto, reitero, tiene que ver con esta desinformación de la que estaba hablando. Nunca en estas 2 décadas vi cantidad de personas que dicen que trabajan de periodistas o productores, que se instalaron fundamentalmente en un lugar en particular, y les voy a comentar que aquellos que están recibiendo información desde ese lugar no están recibiendo información relativa a una zona de combate ni a un frente de batalla, en absoluto. Es un escenario donde se concentró parte de la prensa, que se llama Lviv o Lvov o Leópolis, a 70 kilómetros de la frontera polaca. Es una ciudad multicultural, cosmopolita, al oeste de Ucrania, claramente. Y desde allí no se puede informar el desarrollo de lo que sucede en otras partes si no se tiene acceso a fuentes confiables e información veraz. Entonces, cuando uno ingresa a esa ciudad y ve a personas que informan, que inclusive algunos analistas pueden tomar como esa información como veraz para hacer sus análisis, y no lo es, personas que no están preparadas en absoluto, ni siquiera en cuanto a la política, la economía, la religión, el idioma, la cultura, la historia, la idiosincrasia de esos pueblos, sino inclusive
hay cosas, Alejandra, muy impactantes. La falta de empatía, que para mí es una de las virtudes que debe tener un corresponsal, y sobre todo un corresponsal en una zona de conflicto cubriendo estos acontecimientos. No se puede pasar de cubrir deportes a cubrir una crisis humanitaria y gritarle a los refugiados en idiomas diferentes si saben hablar inglés o francés. Están pasando la situación más extrema, una de las situaciones más extremas que pasan los seres humanos en un conflicto. Entonces tenemos falta de empatía, falta de preparación, los turistas bélicos, casco y chaleco, foto, cámara, en un escenario donde no hay ataques, porque los objetivos militares rusos distaban a muchos kilómetros de distancia de la ciudad de Lviv, o Lvov, o Leópolis. Por lo tanto, ante esta falta de preparación, ante esta falta de ética, de criterio, de formación, más afectado somos absolutamente todos, porque se está vulnerando nuestro derecho a la información. Y por lo tanto, ante ese desconocimiento, donde va gente por 3, 4, 5, una semana, 10 días, y se las considera especialistas en la cobertura de un conflicto, o especialistas en este conflicto en particular, la información que está llegando es sesgada. La información que está llegando no es veraz, la información que está llegando no es correcta. Y reitero, no solamente vulnera nuestro derecho a la información, sino también está llegando una información que no es veraz a aquellos que están analizando el conflicto desde fuera del terreno. Entonces, realmente para mí es también otra experiencia que se había repetido, es muy parecido a lo que pasaba en el año 2005-2006 en Irak. Robert Fix, un gran corresponsal británico del Independent, con el que tuve el honor de trabajar, siendo muy, muy joven, falleció lamentablemente hace menos de 2 años en Beirut, donde estaba su base. Él hablaba del periodismo de hotel en Irak, donde los periodistas entregaban sus grabadores y enviaban a los fixers o a los traductores a hacer las entrevistas. Aquí no solamente se agrega el periodismo de hotel, sino que siguen estando los turistas bélicos, siguen estando los mercenarios, en cuanto me refiero a la información, pero también lo que he visto como nunca antes es la frivolización por diferentes historias, la banalización de la información y la improvisación. Y esto degrada absolutamente la información que nos llega, que estamos manejando. Por eso y por muy diferentes razones, hay una guerra de propaganda que está ganada por uno de los actores del conflicto y creo que surge de esta desinformación y de esta banalización y de esta frivolización, pero también de la ignorancia de aquellos que están cubriendo este conflicto y lo están haciendo además en forma muy, muy consciente. Y si no fuera que estuvieran haciéndolo en forma consciente los periodistas, los productores son los responsables. Entonces, en el marco de esta guerra híbrida, por diferentes razones, como estaba diciendo recién, pero donde me siento responsable por lo que veo, por este humanismo ético de mi maestro Richard Kapuscinski, tenemos que volver a él, también entramos a fase de la guerra cognitiva. Entonces, de un tema que es quizás para hablar en otro momento, pero además en esta guerra cognitiva, donde la mente de los seres humanos es un campo de batalla, lo que se está produciendo es que con la información que yo emito, refuerzo los sesgos
que tiene la persona. Pero lo más, además de ese detalle, es un tema muy largo para hablar y muy complejo, complejísimo. Pero es importante tu visión y tu enfoque para que, bueno, todos sepan lo que se está viviendo también en el terreno, allí en Ucrania y en Rusia, porque, bueno, nos llegan las informaciones desde allí, pero vos estás ahí. ¿Sabés lo más terrible, Alejandra, para que también aporta la desinformación y también es parte de esta guerra híbrida? Cuando nosotros, como aquel que es un periodista responsable, si yo tengo una información, la tengo que corroborar y la tengo que corroborar con diferentes fuentes y tengo que ir al lugar. ¿Qué es lo que está sucediendo más allá de los ciberataques y etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo? También es un terreno, el tema donde como nunca las redes sociales están teniendo protagonismo. ¿Qué implican las redes sociales? Que por ejemplo en TikTok se utilicen videojuegos como el ARM 3 y se diga que es un ataque ruso sobre Ucrania cuando en realidad es un videojuego. O cuando en esta guerra de propaganda, o sea, es una barbaridad, porque no solamente se emite en las redes sociales, sino que los medios masivos de comunicación lo toman como una imagen real. Claro, claro. Es gravísimo. Sí, O no nos permiten a los periodistas serios a que podamos corroborarlo. Por eso todo el tiempo estoy utilizando, o sea, pidiéndole a mis fuentes y a fuentes especializadas que corroboren los videos, que corroboren la información, porque además en esta terrible guerra de propaganda se emite una información a través de Twitter. De lo que yo hablé de los videos es gravísimo. Todo el tiempo lo están haciendo. Pero emiten una información por Twitter y no nos dan tiempo a nosotros para poder corroborarla o no. Por lo tanto, esa información sale, queda y o hay una contrapropaganda que en realidad sale como contrapropaganda y no busca la verdad, y entonces estamos viviendo en una era de la desinformación más absoluta y de el aberrante término de la posverdad, porque la posverdad no es posverdad, la posverdad es mentira. Claro. Entonces, esto es lo que estamos viviendo los periodistas serios y lo que a mí más me preocupa es la información que les llega a ustedes. ¿Y qué pasará el día después de la guerra, con las implicancias que esto acarrea? Es que lamentablemente, como sabemos, el día después de la guerra va a seguir, yo creo que va a seguir la guerra. Lamentablemente. Cuando se analizan estos hechos históricos que son centenarios, como te decía anteriormente, en este caso en particular, siento que rencillas y enfrentamientos y también seguramente cuestiones que los unen desde otro lugar mucho más positivo, como lo he escuchado también, pero así se termine la guerra mañana, en este caso en particular, porque es la primera guerra mundial económica, porque es la primera guerra mundial híbrida en su máxima expresión. O sea, yo hablo más de primeras, que espero que no sea la tercera en nada. Aunque esto termine mañana, que sería lo fantástico, porque en realidad esto no tendría que haber comenzado si las partes se hubiesen puesto de acuerdo, y había forma de hacerlo. El día después de la guerra va a ser mucho tiempo después, porque las consecuencias van a ser severas, porque no solamente tienen que ver con el país ni con la región, sino que esto sí va a tener implicancias mundiales, por el petróleo, por el gas, por los cereales, por los fertilizantes, por el litio, por el manganeso. Es infinita la cantidad de recursos, Alejandra, de los cuales está en juego tanto en Rusia como en Ucrania. Y además hay que tener en cuenta que hay países que dependen en un 100%
el gas ruso. Entonces, cuando se empezaron las sanciones, por ejemplo, entre ellos, cuando se utiliza la bomba atómica económica, que es también muy interesante este tema, la utilización del SWIFT en algunos bancos rusos, no en todos. Cuando se refuerzan las sanciones, se refuerzan, sin embargo, por ejemplo, Nord Stream 1 en Alemania sigue funcionando, está bien, se suspendió el Nord Stream 2. De todas maneras, hay muchos países que dependen de estos recursos energéticos. Se exige que se pague en rublos, se está pagando en rublos. Y por otra parte, se ha generado, o sea, esto es lo que muestran los medios, esto es lo que muestra la propaganda. Y las declaraciones, las declaraciones públicas de muchos países. Por otro lado, o por este, pero sería en este caso, hay una ingeniería geopolítica y financiera y económica donde Rusia sigue vendiendo sus productos, los países siguen comprando sus productos. Por ejemplo, antes estaba prohibido que hubiese intermediarios. ¿Qué hizo Rusia? Bueno, eso que en su momento estaba prohibido e inclusive se aplicaban fuertes multas, se suspendió. Entonces ahora hay intermediarios en todo el mundo para comprar y vender sus productos. Y hay una cosa muy interesante para el día después. ¿Cuál es el día después? ¿Quiénes van a ser los perjudicados el día después, Alejandra? Como siempre, los civiles inocentes. En todos los conflictos, absolutamente. Pero además, en este caso, como es global y aumenta el gas, aumenta la luz, aumentan los alimentos. ¿Sabés de que hay góndolas en supermercados europeos donde no hay alimentos? Pero sí los vi, por ejemplo, en Rusia, o sea, tengo las pruebas documentales. Ahí hay alimentos importados de altísimo valor, o en un supermercado de barrio también. En un momento hubo claramente, como siempre lo hay ante una situación de conflicto, fundamentalmente escasez de azúcar. Ahora no hay escasez de alimentos. Sin embargo, en la Unión Europea, en países de la Unión Europea sí. Está subiendo de tal manera el precio reitero, de la luz, del gas, de los combustibles y terriblemente de los alimentos. Entonces, van a ser los más perjudicados. Sí. Así que el día después va a ser muy largo, porque este conflicto tiene características muy especiales, por lo menos en lo que a mí respecta. Yo no había vivenciado, como dije anteriormente, un conflicto de estas características. Te agradecemos enormemente todo tu tiempo, todas tus apreciaciones, tus vivencias, todo tu expertise que has volcado en esta entrevista, y te dejamos tu reflexión final, tus palabras finales, porque ya nos quedamos cortitos de tiempo y queríamos darte este espacio para que dieras un mensaje a la audiencia y lo que quisieras compartir. Muchísimas gracias, Karen Barón. Gracias, muchísimas gracias, Alejandra, muchísimas gracias al doctor Eduardo Kundis, a todo el equipo de Cascos Azules, como siempre, porque nos unen muchas cosas, tenemos muchas cosas en común y la vamos reforzando a través de los años. Y el mensaje es que esta guerra se podría haber evitado, claramente. Y para entender que esta guerra se podría haber evitado, los invito a leer la historia, reitero, la cercana, la inmediata, la larga historia y más allá. Los invito a tener un pensamiento crítico. Los invito a que sus mentes no sean campos de batalla y no sean víctimas de la desinformación y la propaganda. Los invito con mucho respeto, me refiero, o sea, es desde el respeto más absoluto, porque creo en la libertad de los seres humanos. Los invito a que reflexionemos juntos sobre lo que está sucediendo
y que si este conflicto podría haberse evitado, también reflexionar sobre por qué no se está evitando que esto continúe, quiénes son los beneficiarios de este conflicto, quiénes son los que se perjudican y que siempre hay que apostar, más allá que es una característica de la humanidad, porque durante este siglo, durante el siglo XX, durante el siglo XXI, mientras ahora estamos focalizados en este conflicto, porque sucede en Europa, además, mientras están sucediendo masacres en todo el globo, no ha dejado de sonar el sonido de las armas, las explosiones de los misiles, ni un segundo en todo el planeta, en este siglo y en el anterior, y también en estas manifestaciones que tenemos como seres humanos en diferentes lugares del globo y en diferentes guerras. Así que nos invita a reflexionar también por qué hay guerras de primera, por qué hay guerras de segunda y por qué hay guerras de tercera. ¿Por qué hay refugiados de primera, por qué hay refugiados de segunda y por qué hay refugiados de tercera? Mientras en este momento, solamente para dar un ejemplo y finalizar, millones de niños en Yemen se están muriendo desde hace años en una guerra proxy entre Irán y Arabia Saudita y parece que a nadie le importa. O en África, o en muchos otros lugares del planeta. Entonces, si a algunos les resultó barato comprarse un billete de avión para llegar a Polonia y pasar las fronteras a Ucrania, porque les parecía económico y fácil para cubrir, los invito a ir a otros conflictos para ver si saben contar la historia y no deformar la realidad. Gracias. Así que bueno, Alejandra, muchas gracias. Siempre gracias por la invitación y siempre gracias por el apoyo. Cascos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz. Es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la nación. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados. Mutualidad del personal e intendencias militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina.